Pero ¿qué espera Dios de nosotros viviendo ya en la gracia? Tenemos el don inmerecido, no lo merecíamos, ya tenemos la gracia. ¿Y qué espera Dios de nosotros? En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 5. Romanos 1:5. Y por quien recibimos la gracia. Está hablando del Señor Jesucristo. Está hablando Él como apóstol. Él dice: yo como apóstol y cualquiera de los otros siervos de Dios hemos recibido la gracia de Dios. Verso 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado ¿para qué, hermanos? Porque tenemos la gracia de Dios, ya podemos vivir desordenadamente porque ya está seguro. No la voy a perder, pero no. La gracia de Dios debe cambiar la vida de una persona produciendo esto. Dice el apóstol que él ha recibido la gracia de Dios y lo ha convertido en un hombre obediente. ¿Cuál fue la primera pregunta del apóstol Pablo al Señor Jesucristo? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? Un cambio en la vida de la persona. La gracia de Dios debe producir cambio en la persona. Y ese cambio se llama obediencia. Dios espera que el hombre que cree en el Señor Jesucristo experimente ese cambio y se convierta en obediente a Dios. Por eso es que en Mateo 28 dice que debemos ir y predicar el Evangelio a todas las personas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el verso siguiente que dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. La característica del discípulo de Dios es ese cambio en su vida. La gracia de Dios convierte a la persona en obediente. Es una característica. Cuando uno tiene una relación directa con el Señor Jesucristo, pues se convierte en obediente, porque es la gracia de Dios quien nos cambia. Capítulo 6 de Romanos, capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Muchas personas acusan a los cristianos, acusan a nosotros, nos acusan de que predicamos el libertinaje, el liberalismo. ¿Cómo es esto? Como nosotros predicamos que la salvación es eterna, porque la Biblia lo dice, que la gracia de Dios es para siempre, que cuando una persona recibe a Cristo, su entrada al cielo está sellada, sacramentada, no tenemos un rechazo de Dios porque hemos aceptado a Cristo. Piensan que por esa razón estamos predicando que ya puedes hacer lo que sea. Puedes pecar y no vas a perder la salvación. Es cierto, no vas a perder la salvación porque no depende de ti, sino ¿de quién? De Dios, porque es un don inmerecido. Entonces se nos acusa de que predicamos de que el hombre ya está libre para pecar, pero no es cierto eso, porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, es Dios el que cambia mi vida. Es Dios el que me transforma, me ha hecho un nuevo hombre, porque estaba muerto y he renacido, dice la palabra de Dios, de simiente corruptible a simiente incorruptible. Dios es el que opera un cambio en nuestras vidas. Y este versículo está diciendo, porque el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Sin Cristo, nuestro Señor es el pecado. Sin Cristo, las personas no pueden decir no al pecado. Sin Cristo, las personas simplemente viven para servir al pecado. Pero cuando uno recibe al Señor Jesucristo, pues el pecado ya no tiene señorío en nuestras vidas, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios ha hecho eso en ti. Dios es el que hace ese cambio en tu vida. Hay un cambio en la vida de cada persona. Entonces, hermanos, nosotros debemos entender que la gracia de Dios produce cambios en nuestra vida.
Y hay efectos directos. La obediencia, el servicio, la santidad son efectos inmediatos de una persona que experimenta la gracia de Dios. Si tú no tienes una relación con el Señor Jesucristo, no puedes experimentar eso. No puedes entender qué es la obediencia, qué es la santidad, qué es el caminar diario para glorificar a nuestro Dios. Pero si tú ya has recibido a Cristo como tu único Salvador, entiendes, se te hace fácil dejar algunos pecados. Se te ha hecho fácil dejar algunas costumbres. Es que Dios está operando el cambio en tu vida. Es Dios el que está operando esos cambios. Tú debes simplemente ponerte en las manos de Él. Pero también la Biblia nos revela de que no solo Dios está esperando de que tú hagas algo por el cambio que Él está operando en tu vida, sino que te dice que cuando tú recibes a Cristo, has sido puesto en otro nivel. Mira estos versículos. Romanos capítulo 5, versículo 2. Romanos 5:2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Según este versículo, la persona ha sido cambiada de lugar. Ahora está en un nuevo lugar llamado el lugar de la gracia. Dios nos cambia, nos mueve y nos establece en un lugar. Busquen en Primera de Pedro 5:12, dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. Es un estado, es un lugar. Estamos en la gracia de Dios. Segunda de Pedro, una hoja más allá. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Termina el apóstol con este versículo y dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, ¿qué debemos hacer? Creced en la gracia. Es la responsabilidad del creyente acostumbrarse, adecuarse, conformarse a la gracia de Dios y desde ese punto crecer en esa gracia de Dios. Eso es lo que Dios está pidiendo para con cada uno de nosotros. Por eso es que, hermanos, entendemos que el apóstol, cada vez que saludó a las iglesias, ¿qué decía? Y podemos leer en todas las epístolas, en los saludos, ¿cómo empieza? Gracia y paz a vosotros. Gracia. Es el deseo del apóstol para que cada creyente, viviendo en la gracia, se acostumbre a las cualidades de la gracia, la obediencia, la santidad, el seguir a Dios. Y debemos actuar de esa forma. Unos versículos más. En el libro de Hechos, vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Algo pasó en la vida de este hombre, Esteban. Él recibió la gracia de Dios. Lo primero que Esteban entendió es que recibió un don inmenso y lo recibió de una forma inmerecida. La vida eterna, el acceso a la persona de Dios. Esteban estaba consciente de esto. Siendo pecador, he recibido esta gracia.
¿Qué es lo que hace Esteban? Pues lleno de esa gracia, actúa para con los demás. Por eso es que la Biblia dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Eso es lo que Esteban estaba experimentando en su vida, un cambio en su vida. Dios me llenó de su gracia, Dios me dio de su gracia. ¿Cómo yo no voy a actuar de esta forma con los míos o con las personas? Puedo yo también dar de gracia. ¿Podemos dar algo de gracia, hermanos? ¿Podemos? Hay que comprender la gracia de Dios para poder dar algo de gracia. ¿Puedes dar a alguien que no lo merece? ¿O siempre estamos escogiendo a alguien que lo merezca? Es que es mi amigo, es que lo conozco, es que hizo esto por mí, es que hizo aquello. Siempre que damos por merecimiento. Dar de gracia es a alguien que no lo merece, a tu enemigo, a aquel que te odia, a aquel que está en contra tuyo. ¿A él puedes darle? Eso sería dar de gracia. Esteban, hermanos, hacía grandes cosas entre el pueblo. Y si seguimos leyendo el capítulo 6, ¿qué hicieron con Esteban? Lo mataron, lo apedrearon. ¿Esteban estaba dando a sus amigos? ¿Esteban estaba haciendo el bien con sus amigos? No. Estaba haciendo el bien con aquellos que minutos después lo iban a matar. Eso es estar lleno de gracia. Solo Dios puede hacer ese cambio en nuestras vidas, la capacidad de que nosotros también actuemos con gracia hacia los demás. Actuar con gracia. Hechos capítulo 13, versículo 43. Dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadieron a que perseverasen en la gracia de Dios. Hay persecución, así es que aquellas personas que se convierten, se están convirtiendo bajo ese riesgo de ser perseguidos y ser muertos. Pablo era uno de los perseguidores, Pablo era uno de aquellos que mataba a los cristianos, que entregaba a muerte a los cristianos. Entonces, cuando en ese tiempo la gente se convertía bajo ese riesgo de posiblemente ser muertos por su nueva fe. Y Pablo allí les dice esto, Pablo y Bernabé, perseveren en la gracia. Perseveren en la gracia. ¿Qué es lo que Dios espera? Que tú perseveres en la gracia. Porque las presiones sociales, las presiones en el ámbito donde vivimos nos desanima a expresar gracia a los demás. Les doy un ejemplo. En Tungazuca es un pueblo, tal vez ustedes por la historia conocen algo de Tungazuca a causa de Tupac Amaru. Bueno, en Tungazuca tienen esta costumbre, los pobladores. Antes de irse a la chacra, ellos preparan los alimentos, porque después ellos vienen cansados y ya no tienen tiempo para preparar su comida. Así es que se levantan 4 de la mañana, preparan su comida y lo dejan en la cocina y se van a la chacra. Pero ellos tienen la costumbre de dejar junto a la olla un plato vacío y las puertas de su casa abiertas. Allá no usan candados, no hay candado. A lo mucho hay una pita para que el perro no lo abra y no les deje sin comida. Pero ¿cuál es el propósito? Pues todos los andantes, los caminantes, cuando pasan por el pueblo de Tungazuca, si es hora de almuerzo, pueden entrar a cualquier casa
y servirse en el plato que han dejado. Ellos dejan un plato vacío para el caminante. Entonces la persona entra, se sirve, come, lo lava y deja el plato y se va. Esa es la costumbre que ellos tienen. ¿Haríamos eso aquí? Nos dejan el plato lavado, ¿no? Y se llevan el resto. ¿Por qué no podemos hacer? Porque las presiones de la situación en que vivimos, de la sociedad, hacen de que olvidemos la gracia de Dios. Se nos hace complicado. Y el mundo te enseña, ten cuidado porque te puede dar patada de burro. ¿Han escuchado ese dicho? Le haces el bien y te paga con mal. Entonces ten cuidado a quien haces el bien. Pues eso va contra la gracia de Dios. La gracia es un don no merecido, pero nosotros queremos escoger a quién lo damos. Ya no es una gracia. Por eso el apóstol dice, perseveren en la gracia. Es difícil entender la gracia de Dios. Él nos dio sin que merezcamos nada, sin pedirnos nada a cambio. Él nos ha dado todo. Debemos perseverar en la gracia, hermanos. La capacidad de dar sin pensar a quién. Y ahí sí aplicamos ese dicho, haz el bien sin mirar a quién. Apliquemos ese dicho. Dios nos dice, perseveren en la gracia. Nos ha puesto en un nuevo lugar llamado la gracia de Dios.